seguir la guerra y apoyar más a Irán. Eso me preocupa porque podría conducir a un conflicto prolongado en la región. Me gustaría conocer tu opinión. Un par de cosas. ¿Quién se beneficia más? Podría decir la coalición de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Podría decir China, podría decir Rusia. Pero me parece que de forma informal hay sistemas económicos enfrentados, infraestructuras económicas. Uno parece estar naciendo la coalición de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y diría yo, el otro parece estar muriendo, por lo que se ve. Pero en cualquier caso, al final de esto, Estados Unidos no va a parecer un buen vecino. Quiero decir, vas a pensar, bueno, si tengo sus bases, probablemente me harán pedazos en una guerra. Y por cierto, ya nadie confía en ellos, y ahora mismo son prácticamente un país paria. Están iniciando guerras que, sin lugar a dudas, violan no solo el derecho internacional, sino que están ignorando su propia constitución, que aquí es bastante clara. Así que ahora la coalición de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica va a parecer mucho más atractiva, especialmente para los países del Golfo. Si eres un país del Golfo ahora mismo, esto no te ha ido nada bien. Sé que están absolutamente furiosos y tienen todo el derecho a estarlo. Deben estarlo porque, hasta cierto punto, han sido traicionados. Así que creo que la coalición de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, sobre todo China. Permíteme añadir esto. Una cosa que se sabe y que hay que poner en contexto es que la base industrial de Estados Unidos, por culpa de una desindustrialización autoimpuesta, eso daría para otra conversación, se ha debilitado. El complejo militar industrial se ha convertido en una simple máquina para generar beneficios. Te van a vender un misil, lo pueden fabricar por 1 millón, te lo venderán por 10, no les importa. Así que hay un montón de cosas sobrevaloradas que en algunos casos apenas funcionan. Somos industrialmente débiles y estamos usando nuestro costoso material militar a un ritmo astronómico. Eso significa que si esto se prolonga 1 o 2 meses, los almacenes quedarán vacíos y no podremos reabastecerlos. No podremos luchar contra nadie. Nos estamos desmilitarizando por nuestras propias decisiones, literalmente. Algunos de estos misiles los fabricábamos como 12 al año, otros 76 al año, etc. Vi un video sobre una fábrica china de misiles completamente automatizada que funciona las 24 horas del día. Hace 1000 misiles al día, una sola fábrica. Entonces, ¿qué hacemos? En resumen, la otra parte de esto es, Irán, la coalición de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, está desmilitarizando a Estados Unidos, y Estados Unidos no podrá remilitarizarse en una década. Si acaso, porque la gente estará muy enfadada con nosotros, y China no nos venderá lo que necesitamos para remilitarizarnos. Así que, al final de este conflicto, si se alarga, nadie quiere que se alargue, porque estoy seguro de que ninguno de estos países realmente quiere este tipo de inestabilidad, especialmente en Oriente Medio. Pero, al margen de lo que quieran, la realidad es que en 1 o 2 meses, Estados Unidos no podría pelear contra México porque no tendríamos nada con qué enfrentarlos. O sea, que vamos a usar catapultas y piedras. Volveríamos a la edad de piedra. Y esto debimos verlo venir en el Mar Rojo, cuando tuvimos tantos problemas con los hutíes, porque la tecnología cambió. Con un par de misiles decentes puedes cerrar cualquier punto de estrangulamiento del mundo. Muy buen punto sobre los hutis. Muchos expertos me lo han comentado. ¿Cómo se llamó esa operación? Fast and Fury o algo por el estilo, no. Algo así, no recuerdo el nombre, es un nombre raro. Pero sí, esa operación. Fue Rough Rider o algo así, no lo sé. Rough Rider, ahí está. Rough Rider, Rough Rider. Donde se perdió un caza porque, al parecer, una de las aeronaves tuvo que hacer una maniobra de emergencia. Se perdieron 3 aeronaves en total, 3 cazas F-18. Yo los conté, y creo que, de esos, dijeron que 2 fueron como el último día. Y en ambos casos dijeron que el portaaviones hizo una maniobra rápida y se deslizaron. Y yo digo, mira, tengo una lancha de 18 pies con un motor de 150. Si haces una maniobra rápida en esa lancha, te vuelca, va como un rayo, ¿no? Pero un portaaviones, eso lo sabe cualquiera. Hay una metáfora famosa. La metáfora es sobre los portaaviones o los acorazados. ¿Y qué dicen? Giras el timón y esperas. Y poco a poco vira. Mucha gente usa eso como metáfora, ¿no? Se supone que debo creer que giraron la rueda en un barco de 1/4 de milla de largo y de repente pegó un tirón hacia la derecha. Como alguien que sabe manejar barcos, créeme,
Eso no es un argumento muy sólido para decir que se salieron. Y ahora, misteriosamente, tenemos barcos que están teniendo incendios en la lavandería. Tenemos aviones que se caen del cielo. Creo que vamos a tener que repartir patas de conejo y herraduras a nuestros soldados, porque son el ejército más desafortunado del mundo. Siempre hay un incendio en la lavandería o un percance en algún avión. Se está volviendo absurdo. Sí, por cierto, tienes razón, se perdieron 3 casas, 1 por fuego amigo y 2 durante esa maniobra operativa que supuestamente se estaba realizando. Pero nunca fueron derribados. Nunca fue. Nunca se nos derriba un avión. Nunca tenemos un barco alcanzado por misiles. Siempre es algo desafortunado. Algún tipo resbaló con una cáscara de plátano y explotó una granada o algo así. Vamos. ¿Qué tan preocupado estás por una tercera guerra mundial? Y lo he dicho muchas veces en el programa. Publiqué algo cuando empezó la guerra. Dije que una guerra en Irán no es la tercera guerra mundial. Pero empiezo a retractarme de eso al ver hasta dónde está escalando. Que siquiera hablemos de tropas en tierra es una locura. Pensé que sería una operación de pocos días. Que los países del Golfo se hayan visto arrastrados a esto. Que el estrecho de Hormuz no solo esté cerrado, sino que además hay informes de que Irán ha empezado a minarlo o está considerando minar el estrecho. Quiero decir, lo puede mantener cerrado durante meses. Desminar el estrecho nadie sabe cuánto tardaría, porque casi no desminamos nada. Juntando todo eso es un motivo de preocupación del que haya que hablar. Bueno, creo que hablamos más de una etiqueta. ¿Lo llamamos Tercera Guerra Mundial o no? Más bien, ¿cómo vamos a llamar a este lío en el que nos hemos metido? Además tienes lo de Ucrania y los problemas en Afganistán y Pakistán. Ha habido muchos escaramuzas por el mundo. Hubo la escaramuza en Camboya. Algunas han sido menores, pero esta es la grande. Lo que tenemos ahora es ante todo una guerra regional en Oriente Medio. Y podemos llamarla como queramos. Es una guerra regional en Oriente Medio. Creo que esto puede expandirse, pero no creo que salga de Oriente Medio a menos que alguien haga algo realmente estúpido, como que Estados Unidos o Israel lancen un arma nuclear. Entonces la cosa se pondría muy, muy mal. Ahora el problema mayor sería el efecto económico de esa expansión y lo grave que puede ser. Y lo será. Catastrófico, pero no estoy listo para llamarlo Tercera Guerra Mundial, porque el mundo es distinto. Las guerras mundiales fueron otra cosa. Mira, el petróleo está en 97, casi 98, se acerca a $100 por barril. Se han liberado reservas de emergencia a niveles récord, mucho más que durante la guerra de Ucrania, y aún así el petróleo casi llega a 100. Y no va a cambiar. Otra cosa sobre lo de la Tercera Guerra Mundial. ¿Sabes qué se oye más que nada aquí en Estados Unidos? Estas palabras sobre mi cadáver. No sé a cuántas personas las he escuchado decirlo. Marjorie Taylor Greene dijo, ¿sabes lo que la gente está diciendo ahora? Otra vez empiezas una guerra con distintos porcentajes. He visto cifras de entre 23 y 41% a favor. Así que, ¿quién sabe? Ya sabes, las cifras mienten y los mentirosos manipulan cifras. Así que no lo sabemos, pero no contabas con un apoyo fuerte para esta guerra. Y está disminuyendo. Si dices, oh, estamos en la Tercera Guerra Mundial, tenemos que instaurar la conscripción. Quemarán este país hasta los cimientos. Si dijeras que van a imponer la conscripción en Estados Unidos, más te vale ponerte un traje ignífugo porque van a incendiar este sitio. La gente no lo aceptará. Mucha gente dice, mis hijos no van a morir por Israel. Soy un tipo normal, así que hablo con gente normal. No va a pasar. Si Estados Unidos intentara imponer la conscripción, el gobierno caería. No sé qué pasaría. Sería como vivir en un apocalipsis zombie. ¿Cómo se hace una tercera guerra mundial si la población no la respalda? ¿Pela? Bueno, depende de si eres tú quien la provoca. Y por lo general, cuando una guerra se convierte en guerra mundial, suele ser de forma accidental. ¿Cómo empezó la Primera Guerra Mundial con el asesinato de un archiduque en Sarajevo, de todos los sitios, y eso derivó en una guerra global? Si hablabas con la gente entonces, pensabas que eso conduciría a una guerra mundial tras el asesinato. No, la gente lo superaría. Están cabreados, pero no va a desembocar en un conflicto global que mate a millones. Y todo el mundo hablaba de una guerra mundial durante la guerra en Ucrania. Y ahora la gente ya pasó página. Es la realidad. Sigue ocurriendo. Todavía hay territorios siendo conquistados por ambos bandos, sobre todo por Rusia.
Esa guerra no ha aflojado. El apoyo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte a Ucrania no se ha frenado. Y luego está Irán. Después del 7 de octubre, todo el mundo decía, bueno, Israel responderá golpeando a Hamás. Podrían atacar el Líbano. Lo peor que harían sería invadir el Líbano. Atacarían a los hutíes, porque los hutíes les estaban atacando. Eso sería todo. Y nadie esperaba que Assad cayera. Recuerdo que en esas conversaciones, cuando cubría los hechos, cualquiera que hablara de una guerra directa con Irán que involucrara a los Estados Unidos decía que sería una guerra mundial. Era una línea roja sobre la que nadie siquiera podría hablar. Y ahora hemos cruzado esa línea y simplemente convivimos con ello. Y ambos conflictos siguen en marcha. Por eso me preocupa que estemos avanzando a tientas hacia una guerra mundial. Y por lo general es accidental. Digamos que Rusia empieza a apoyar a Irán mientras esto se prolonga y hay tropas sobre el terreno. Y con Rusia enviando material militar a Irán, basta un error, un golpe a un portaaviones por fuerzas rusas por accidente, o que un caza estadounidense ataque por error a fuerzas rusas en una base en Irán. Porque ahora se habla mucho de que Irán tendría bases chinas y rusas en su territorio, de la misma manera que los países del Golfo tienen bases estadounidenses como elemento disuasorio. Así que ahora tienes bases de 3 grandes potencias mundiales, todas con armas nucleares, reunidas en Medio Oriente. Ya vieron lo que pasó en Siria. La situación allí fue muy tensa entre Turquía, Rusia, Israel y los Estados Unidos, con cada uno apoyando a distintos actores. Y la preocupación es que eso se amplíe ahora a una escala mucho mayor. Tienes a Irán, uno de los países más grandes de Medio Oriente, con 93 millones de habitantes, convertido en un terreno de juego para que estas potencias nucleares compitan por influencia. Eso es lo que me preocupa. Y si miras la probabilidad de que esta guerra termine, cuando empezó, en las casas de apuestas se estimaba que, las probabilidades de que terminara a finales de este mes eran del 65%. Ahora eso ha bajado al 20%, que termine a finales de este mes, y con menos del 50%, que terminará a finales del próximo mes. Solo 50% de probabilidad de que termine en mayo o junio. 50 a 60% terminará en mayo o junio. Es una diferencia de varios meses. Guerra en Irán. Así que ahí radica mi preocupación. Y creo que cuanto más dure, menos probable es que otra superpotencia. Bueno, depende de lo que pase. Creo que hay que poner algo en contexto. Y creo que también aplica la discusión sobre una guerra mundial. Y tenemos que seguir volviendo a esto. Y eso es la incapacidad de Estados Unidos para mantener la producción industrial que necesitaría para llevar a cabo una guerra. Se nos van a acabar las cosas. Simplemente se nos van a acabar las cosas. Quiero decir, ¿cuántos meses, cuántas semanas? He oído cifras desde 10 días hasta 6 semanas. Bueno, ¿qué pasa en 6 semanas? Ya no tendrás más misiles para disparar. Ya no tendrás defensa aérea. Ya no tendrás nada allí. Y entonces estás en guerra, pero el otro lado sigue disparando y tú estás fuera. Eso no es una guerra. Y es una guerra mundial. Digamos, solo por argumentar, vale, guerra mundial. Eso significa que Europa se va a involucrar. ¿Qué van a hacer? Llamar a Rusia y decir, oye, antes de ir a la guerra con ustedes, ¿podrían volver a abrir el suministro de gas y petróleo? No tenemos industria y no podemos fabricar nada. Y podrían darnos una década para reconstruir nuestro complejo industrial militar junto con Estados Unidos, porque no tenemos la producción. En la Segunda Guerra Mundial teníamos todo eso, fábricas por todas partes que podíamos convertir. Teníamos industria y la convertimos de comercial a militar. Nada de eso existe ahora, así que la capacidad no está ahí para hacer una guerra mundial como tradicionalmente se ha hecho, donde alineas a mucha gente y se pelean o cavan trincheras. No creo que esa capacidad exista ya en el plano físico para eso. Creo que Estados Unidos hay una realidad. No tenemos un número infinito de misiles, bombas y cosas por el estilo. Tenemos que enfrentarnos a eso. Y para ser franco, si yo fuera Irán, es entonces cuando yo negociaría contigo. Cuando se te acaben los misiles, cuando estés en el suelo y yo tenga, como dice mi nombre. El presidente Nixon dijo, ¿cuándo negocias con alguien? Cuando está tirado en el suelo y tú le pones el pie en el cuello. Y cuando Estados Unidos diga, oh rayos, creo que acabamos de disparar nuestro último misil. ¿Alguien tiene algo? ¿Ahora tienes algo? No. Bien, Ron, voy a decir que en otra semana hablaré contigo. Sí, y son solo las reservas de munición. También está ver el colapso de los mercados bursátiles en Estados Unidos, como ha ocurrido en Asia, que la bolsa siga hundiéndose y ver los números de las encuestas. Irán está observando las cifras de intención de voto de Trump. Saben lo importante que eso es para él. Ver caer las encuestas, ver desmoronarse la economía y luego ver cómo se agotan las municiones.
¿Cómo van a quedar Trump o Estados Unidos en la mesa de negociaciones entonces? Esa sería la estrategia de Irán. Obviamente no quiero restar importancia a que Irán está siendo golpeado. Y si mientras más duelen las encuestas, y si Trump busca una salida, Irán no se la da mientras Trump sufre en las encuestas, la bolsa sufre y las municiones se agotan, esperaría que Estados Unidos cruce más líneas en sus bombardeos contra Irán porque ahora se está volviendo. Cuando un país empieza a actuar por desesperación, ahora mismo ese país es Irán. Irán está atacando el Golfo, a Turquía y a Chipre, supuestamente posiblemente minando o cerrando el estrecho de Hormuz, porque está luchando por su supervivencia. Si Trump está peleando por su supervivencia política, no la del mercado de valores, sino para que la economía siga funcionando, eso se acerca a una posición de desesperación, lo que significa que Estados Unidos se volverá mucho más agresivo militarmente. Y tú eres negociador, así que probablemente sabes esto mucho mejor que yo. Entonces, bueno, con lo que dices y con el hecho de que Estados Unidos ya no tiene industria, y eso sin contar la deuda del país, algo que he estado mencionando últimamente es algo de lo que hablé con el senador Rand Paul, es la advertencia que dio el expresidente del Estado Mayor Conjunto, Mike Mullen, y le preguntaron cuál es la mayor amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Él dijo, la mayor amenaza para nuestra seguridad nacional es nuestra deuda, y eso fue en 2010, eso fue hace 16 años. Desde entonces la deuda se ha multiplicado por 3, incluso más. La relación deuda sobre Producto Interno Bruto subió del 91% al 125%. Así que si unes eso con lo que dijo Ray Dalio sobre la caída de un imperio, ¿cómo ves a Estados Unidos lo más objetivamente posible? ¿Dónde estará el país dentro de 10 años? Y si además sumas la influencia de Israel en Estados Unidos arrastrando al país a guerras como lo ha hecho durante años, ¿dónde estará Estados Unidos para entonces para con... Sí, tengo una hija. Así que ojalá nietos. Eso iba a decir. Sí, de todos modos, pero 10 años. A estas alturas es difícil predecir incluso 10 días. Pero te digo, creo que estamos viendo, para empezar, la caída de las ambiciones imperiales de Estados Unidos. Estados Unidos se considera el dominador del mundo, y somos un imperio, y tenemos bases por todas partes, y todo el mundo hace lo que les ordenamos. Creo que eso se acabó. Creo que eso terminó. Nuestra capacidad, cuando digo imperio me refiero a eso. Pero como quieras llamar a Estados Unidos, potencia unipolar, para mí eso es lo mismo que ser un imperio. Pero eso es una narrativa. Es que la gente crea que eres fuerte. Exacto. Es el matón que dice, dame tu dinero del almuerzo y los demás le dan su dinero porque existe esa narrativa. Tengo miedo de que me vaya a pegar. Pero cuando la gente deja de tener miedo de que los puedas vencer y te plantan cara, pues ahora ya no lo eres. Ya no tienes esa narrativa. Ya no tienes esa aura de poder imparable. Eso se perdió aquí. Y una vez que pierdes eso, cambia por completo la narrativa de lo que es tu país. ¿Debería ser amigo tuyo? ¿Debería permitir que haya bases? ¿Tu base está en mi país? ¿Sabes qué? Tus bases son una ventaja o una carga. A juzgar por las apariencias parecen una carga. No solo eso, internamente, cuando Joe Biden llegó, los demócratas decían, oh wow, Joe Biden dijo que iba a ofrecer universidad comunitaria gratuita, iba a implementar una opción pública que arreglaría la ley de cuidado de salud asequible, iba a aumentar el salario mínimo. No hizo ninguna de esas cosas, ninguna de esas. No se construyó nada. Nada regresó, nada mejoró. Todo eran mentiras. Salió y dijo, tenemos que enfrentarnos a Rusia o a quien sea. La gente decía, oye, ¿por qué mandan dinero a Ucrania y a todos lados? No puedo pagar mis cuentas. Llega Donald Trump, no voy a entrar en todos los detalles. Lo mismo, vótenme si no quieren esto. Y él ganó. Esto es exactamente lo que voy a hacer. Ahora vivimos un momento en que la confianza en las instituciones tradicionales se ha evaporado. ¿Y ahora a dónde vas? Creo que la gente va a buscar partidos alternativos. Ahora habrá una batalla por el poder entre los pilares tradicionales y las instituciones de poder en Estados Unidos. Y como ejemplo, miren lo que estamos haciendo ahora en los medios alternativos. Estuve en Fox News durante años. Salía en todos esos programas todo el tiempo. Estaba en los medios tradicionales, hacía televisión, presentaba programas y todo eso. Y me fui, y me pasé a los medios alternativos. Los medios alternativos están creciendo y las instituciones mediáticas tradicionales están decayendo de forma orgánica. Y la razón por la que están muriendo, ¿por qué? Porque la gente está perdiendo la confianza en ellas. Creo que veremos dos cosas. Creo que estamos viendo el auge de los medios alternativos, que ofrecen a la gente una perspectiva diferente, la perspectiva de la gente común. Y también digo, mujer o lo que quieras. Uso gente común en un sentido general, ¿de acuerdo? No en un sentido de género, sino
Creo que veremos una convulsión política. En las elecciones de mitad de mandato la gente va a decir, no voy a votar por el candidato tradicional. Quiero a alguien que diga, voy a hacer esas cosas por las que voté y que no pude conseguir en el pasado. Así que ahora verás, podrías ver el colapso de partidos en Estados Unidos, pero fíjate en la política aquí. Cambiarán drásticamente, lo diré así. Mucha gente ahora dice, mira, sí, Thomas Mastey y Marjorie Taylor se presentan en 2028. Yo soy de izquierdas, mucho más a la izquierda que ellos. Pero tendría que considerar votar por él, porque hasta que no paren las guerras, esto es lo que los estadounidenses están comprendiendo. No me importa si quieres atención sanitaria o que arreglen nuestras carreteras o las escuelas o la universidad. Mientras no detengas las guerras y todo el dinero que se va a la industria militar y a esos conflictos imperialistas, hasta que no pares eso no puedes tener nada en casa, es como una persona. A menos que deje de beber, su familia no va a poder pagar las facturas ni resolver todo. Y tenemos un hábito, que creo que la élite gobernante de nuestro país cree que eso es lo que los mantiene en el poder. Pero hacemos algo que está teniendo un efecto tan negativo en el resto del país, y creo que el pueblo estadounidense se está despertando ante esa realidad. Están conectando los puntos. Esto es lo que está pasando. El pueblo estadounidense está relacionando la política exterior de Estados Unidos con su sufrimiento. Y ahora dicen, mientras sigamos con esto seguiremos sufriendo. Y eso tendrá graves ramificaciones políticas. Muy bien dicho, Nixon. Ha sido un placer absoluto hablar con usted. Igualmente un placer conocerlo. Y me encantaría volver a hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, un gusto conocer.